Queridos líderes, quiero darles la bienvenida a este nuevo mundo, el mundo de la física cuántica. Y es que la física cuántica está considerado uno de los descubrimientos más interesantes de nuestra época. Hoy en 2019 estamos viviendo algo parecido a lo que se vivió con el descubrimiento de América. Quiero que sepan algo de mí, me presento, mi nombre es Henry Medina, soy una cara nueva en el medio y quiero que sepan algunas cosas. Yo soy mi primera función. En este momento estoy siendo coach ontológico senior de la Confederación Mundial de Coaches. Muy agradecido con la Confederación y con esta maravillosa herramienta que es el coach ontológico. Me he desempeñado, mi primera carrera, digámoslo así, es la ingeniería mecánica. Por ahí fui haciendo otras carreras oficiales como la metrología, cosas de laboratorios de calibración y entré en la parte de lo que es ya el hobby como tal. En el hobby lo que hice fue colocar ahí simplemente estudios que llenan mi pasión, digámoslo así. Y dentro de esos estudios está la física cuántica, que es la que utilizo hoy en día normalmente en mi desarrollo personal. También está por ahí la teología, algo de teología, y bueno, otros estudios que vamos a ir mirando. Soy el autor de un método que se llama desprogramación emocional. También escribí un libro, y bueno, todo esto lo vamos a ir viendo ahí dentro del desarrollo de la charla. Para mí es un honor estar hoy con ustedes haciendo esta gran profundización de lo que es la física cuántica. Es algo absolutamente nuevo, un mundo que a mí me maravilla y me apasiona. Hoy solamente quiero presentarme ante ustedes como un ser humano, aparte de todas las cosas, de las distinciones, digamos así, que es lo que he nombrado ahora. Me declaro en aprendizaje total, todo el tiempo aprendiendo, porque sé que el mundo cambia, todo el mundo está cambiando. Creo que ya lo hemos visto en varios escenarios, no solamente de la CMC, sino también de otras corrientes, digámoslo así, o de otros conferencistas que estamos en un mundo VICA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y en ese mundo VICA simplemente compartimos experiencia tú y yo en estas maravillosas, yo les llamo unidades energéticas. Este cuerpo, que es una creación divina indudablemente, es la máquina más perfecta que hay en el mundo. En este cuerpo nosotros compartimos experiencia a través de esa maravillosa conciencia que se está expresando a través de cada uno de nosotros. Desde ahí, desde esa mirada, los quiero invitar a que estemos hoy con mente abierta y en todo este desarrollo, de esta profundización de la física cuántica, podamos estar siempre con mente abierta, dispuestos a nuevas cosas. Acordémonos, y los quiero poner en contexto hoy, para que podamos entender fácilmente el mundo de la física cuántica, que podamos salir de la conciencia de dualidad, es decir, de pensar que todo está afuera y que lo que está afuera no tiene nada que ver conmigo, y entremos en la conciencia de unidad, en la cual yo soy responsable de todo lo que aparece afuera, en la cual la física cuántica nos presenta una mirada totalmente diferente. Hoy el tema que nos vamos a estar tratando es física cuántica y coaching ontológico. Entonces, ¿están listos? Nos vamos ya con la profundización. Como les comentaba, simplemente un ser humano más a su servicio y encantadísimo de compartir con ustedes esta experiencia maravillosa de la vida acá a través de nuestros cuerpos que son creación perfecta en este planeta Tierra. Vamos con la parte de coaching ontológico. Y resulta que en el aula de introducción nombramos varias cosas que nos quedaron ahí como pendientes, ¿no? Está algo por ahí, estaba nombrando nuestro gran amigo y coach Mark acerca de lo que era el campo electromagnético. Hoy vamos a estar viendo solamente dos partes de la física cuántica, que son el campo electromagnético y algo que es muy importante y es el padre de todos los experimentos cuánticos, que es el experimento de la doble ranura o la doble rendija. Ustedes lo van a encontrar. Toda esta información que yo les voy a compartir en el día de hoy se encuentra totalmente gratis en la internet, en el YouTube, en Wikipedia, en todos estos temas que a diario estamos tratando y que hoy en día son parte de nuestra cotidianidad en este año 2019. Y los voy a invitar adicionalmente a que pongan en duda todas las palabras que salen de mi boca. La física cuántica es una ciencia y como tal, la idea es que todos nosotros vayamos y la llevemos adentro y la verifiquemos en nuestro estar siendo. Que no comamos entero, como decimos por acá en Colombia, no sé en otros países cómo le llaman a esto, pero básicamente es que verifiques todo lo que sale de mi boca, que lo lleves a tu interior y que realmente sientas.
lo que tú quieras sentir y lo que tú quieras experienciar en esta maravillosa información que vamos a compartir hoy. Muy bien. Quiero empezar con algo de pronto de una definición sencilla que nos trae la doctora Sonia Fernández Vidal. La física cuántica, según la doctora Sonia, es un conjunto de teorías que nos describe cómo se comportan las partículas pequeñas. Esas partículas pequeñas, al entender nosotros ese comportamiento de esas partículas minúsculas, vamos a entender nuestra vida en general. ¿Y qué es lo que nos habla de la física cuántica? Básicamente, estamos compuestos por cosas muy pequeñas que en el pasado, los primeros físicos cuánticos, hablaban de que la partícula más pequeña conocida era el átomo. Hoy en día, la física y todas las ciencias van avanzando y hoy está totalmente comprobado que hay partículas más pequeñas todavía, ¿no? Entonces vamos descubriendo cosas más pequeñas. En los átomos están los protones, los neutrones, están los quarks y está toda esta cantidad de información de la cual estamos compuestos nosotros. Entonces, básicamente nosotros tenemos unas partículas pequeñas que componen esta parte física que es la que vemos con nuestros ojos. Recuerden que nos dieron a nosotros en nuestra formación 5, digamos que 6 herramientas para percibir el mundo, ¿no? Entonces está el tacto, está el olfato, la vista, está el gusto, está el oído, está la intuición, y estos sentidos son los que nos ayudan a percibir el mundo. La física cuántica nos va a mostrar algo nuevo, totalmente novedoso, totalmente comprobado, que vamos a poder verificar hoy en todo este proceso de esta primera aula oficial de física cuántica. Me gustaría traer a colación una frase también del doctor Vlatko Vedral, que es uno de los profesores hoy más reconocidos en lo que es nacido en Belgrado, y él habla de que todos somos información, de que las unidades de información son lo que crea la realidad, no la materia ni la energía. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo unos átomos y esos átomos son los mismos que componen este florero, esos átomos son los mismos que componen la pared y esos átomos están colocados de una manera diferente en cada uno de nosotros. ¿Y cómo es esto? Básicamente vamos a empezar por la parte más sencilla, que es el campo electromagnético. Y la figura que vemos acá seguramente podría representar lo que es un campo electromagnético. Un campo electromagnético es algo que se descubrió, digamos que se confirmó hace poco. Obviamente la teoría está hace mucho, lo vemos en muchas clases de coaching ontológico. Como dice el titular, hoy la idea es concatenar esa información maravillosa que tiene la física cuántica con lo que hemos estudiado de coaching ontológico. Para las personas nuevas, les voy a recordar algo bien interesante y es los 3 postulados de la ontología del lenguaje. Recordemos que la ontología del lenguaje interpreta a los seres humanos como seres lingüísticos. Interpreta que el lenguaje es generativo y también interpreta que los seres humanos no solamente se crean a sí mismos, sino que a través del lenguaje, digamos que no tenemos una forma especial y fija de ser, sino que nos creamos a través del lenguaje. Muy bien, me fascinan estos 3 principios y también tenemos unos postulados que vamos a estar mirando en el desarrollo de la charla. Y hablamos del campo electromagnético. Recordemos que hasta el año 1492 la Tierra se consideraba plana, ¿verdad? Algo bien interesante es que hasta 1961 el lenguaje se consideraba únicamente que servía para describir al mundo, para describir las cosas que tenemos alrededor, y no se hablaba de que el lenguaje servía para nosotros crear el mundo que estamos creando la realidad que estamos creando en nuestro devenir diario. Y allí aparece esta magnífica herramienta del coaching ontológico. Y esta herramienta nos dice que nosotros, al hablar, estamos creando, estamos diseñando el futuro. Asimismo, también, hasta 1975 aproximadamente, digamos que la física cuántica viene, esta técnica viene desde el siglo pasado, desde el siglo XIX, están los padres de la física cuántica, Niels Bohr, todos estos Heisenberg, Schrödinger, Young, hoy vamos a estar viendo el experimento de Young, que es el de la doble ranura, y todos ellos nos hablaban de esta maravillosa física, de esta maravillosa teoría. Sin embargo, solamente hasta 1975 empezaron las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene celular? A propósito, voy a poner mi celular en silencio. Y estos celulares simplemente son
una de las miles de aplicaciones que tiene la física cuántica. Hoy tenemos en día, por ejemplo, los microondas. Tenemos las puertas que se abren en los centros comerciales automáticamente. Todo esto es física cuántica, muchísimas aplicaciones. La invitación en el día de hoy, como te comentaba al comienzo, es que pongas en duda todo lo que te digo, que lo compruebes en tu estar haciendo y que lo apliques sobre todo a las cosas que tú haces en el día a día, como yo lo aplico todo el tiempo en mi estar siendo diario. Muy bien. ¿Y cómo se comprobó que ese campo electromagnético existía? Como les comento, hasta más o menos 1975 se consideraba que el cuerpo físico era solamente carne y hueso, que no teníamos más. ¿Sí? De pronto ya habíamos visto algo del cuerpo mental y el cuerpo emocional, como lo nombra Eckhart Tolle en su libro. Y Eckhart Tolle en su libro habla de que nosotros, cuando nos tomamos una foto, no deberíamos aparecer simplemente hacia el cuerpo físico, sino que deberían aparecer unas rayitas que indican los otros cuerpos que tenemos. Uno de esos es el cuerpo electromagnético. ¿Y cómo es que se comprueba lo del campo electromagnético? ¿Cómo es que se comprueba que nosotros realmente tenemos un campo? ¿Dónde se comprobó que la Tierra también tiene un campo electromagnético? Resulta que hablábamos de los celulares, más o menos en 1975, 1985, aparecieron en el mundo los celulares, estos maravillosos aparatos que hoy nos facilitan la vida tremendamente. Y ahí, en ese momento, fue cuando lanzaron, digamos que se necesitaba verificar cuánto campo electromagnético tenía cada país en su superficie para poderlo comercializar, para poderlo vender. Y así fue como se enviaron algunos medidores al espacio y estos medidores, estos satélites se quedaron allí. Pues ellos simplemente identificaron en cada país cuánto era. En Colombia, la empresa que compró por algunos millones de dólares este campo fue Comcel. Y así pasó en todos los países. Era muy costoso bajar esos elementos de allá del espacio, por lo tanto se quedaron allá. Unos 25 años más tarde, llega el 9/11 del 2001, una fecha inolvidable, ¿verdad? ¿Quién me dice qué pasó en esa fecha? Espectacular, ahí miramos. Muy bien, las Torres Gemelas. Resulta que en este año 2001, el 9 del 11, llega el primer avión y choca contra la Torre Gemela. Y estos sensores que habían estado quietos, imagínense, habían estado quietos durante casi 25 años, se mueven. Llamaron la atención de los científicos, de inmediato los científicos miran qué es lo que está pasando allí. Viene el segundo avión y choca contra la Torre Gemela y entonces estos sensores se mueven más. Viene el tercer avión contra el Pentágono y estos sensores totalmente descontrolados. En ese momento quedó absolutamente comprobado que nosotros tenemos un campo electromagnético y que no solamente tenemos un campo electromagnético, nosotros éramos los únicos seres vivos en ese momento que estábamos pendientes del televisor mirando y afectando el campo electromagnético general global para que estos sensores se movieran. La figura que les voy a mostrar es una representación, no es, digamos, la figura definitiva de lo que sería un campo electromagnético del ser humano. Sin embargo, es una representación que ha sido válida y que está pues determinada por varios científicos. Es esta. Más o menos esto sería lo que es el campo electromagnético de una persona coherente. Coherente, y esto lo vamos a ir todo concatenando con la parte ontológica, y es que la primera competencia que nosotros estudiamos es la coherencia ontológica. Cuando yo pienso, siento, hablo y actúo en la misma línea, más o menos tendría esto. Para conservar este estado todo el tiempo, realmente no es fácil, ¿sí? Es cuando no criticas, cuando no te quejas, cuando no condenas, en general, cuando no producimos emociones, entre comillas, negativas. Esto también lo vamos a estar viendo, esta parte, esas expresiones, todo lo estamos viendo hoy en el desarrollo de esta primera aula que nos va a abrir todas las posibilidades y nos va a dar el piso para estudiar muchas otras cosas de aquí en adelante. Y bien, esto sería más o menos el campo, si lo queremos hablar del Maestro Jesús, ¿no? Él vivió todo el tiempo seguramente en este campo electromagnético. Nosotros tenemos muchas cosas en nuestra vida y seguramente todavía caemos en muchas de esas cosas. Y les voy a presentar lo que es el campo electromagnético cotidiano nuestro. ¿Cómo les parece? Este es nuestro campo electromagnético, el que tenemos normalmente, diariamente. Esto pasa cuando vivimos en crítica, cuando vivimos en queja, cuando vivimos en preocupación, cuando ponemos todo afuera, cuando aquel me hizo, cuando aquel me robó, cuando la situación está mal, cuando el presidente no sirve, cuando una cantidad de cosas, allí es lo que vivimos diariamente. Y básicamente, como lo miramos al comienzo, somos información. Nosotros somos información. Esa información
se está organizando de diferente forma en cada una de las formas que encontramos en este mundo. Eckhart Tolle le llama el mundo de las formas. Y basándonos en la teoría de Eckhart Tolle, en este momento ya tendríamos completo acá el tema que él nos plantea en su mirada. Y es que el cuerpo humano tiene 4 componentes. No estamos hablando aquí de la parte espiritual. Estamos hablando únicamente de la parte física, de lo que compone esta unidad, este cuerpo que yo le llamo unidad energética, como lo llaman algunos autores, incluido Enrique Corbera, con el cual yo también estudié, y allí es donde vemos que este cuerpo tiene 4 componentes. Uno componente que es el componente físico, el que vemos y tocamos. Un componente que no se alcanza a ver, no se alcanza a percibir con los sentidos, lo cual no quiere decir que exista, quedó completamente comprobado en 2001 que existe, que es el cuerpo etéreo o campo electromagnético. Vendría otro que es el cuerpo mental y vendría otro que es el cuerpo emocional, ¿no? Esos serían los 4 cuerpos por lo que está comprendido, digamos, lo que es toda la parte del cuerpo físico. Muy bien, hasta aquí me van acompañando, ¿verdad? Espectacular esta técnica, esta ciencia que nos está comprobando muchas cosas que nosotros ni siquiera teníamos idea. Vamos más adelante y vamos para esto a estudiar un experimento que se ha dicho siempre que es el experimento de Young, que es el experimento padre de la física cuántica. Se llama el experimento de la doble ranura. Y quiero traer antes de colocar el experimento una frase que me llena mucho del autor de Conversaciones con Dios, el señor Donald, nos dice que no hay persona, lugar ni cosa que tenga ningún poder sobre nosotros. En nuestra mente, aquí adentro, solo pensamos nosotros. Lo hemos visto ya en algunas de las maravillosas aulas que están subidas en la plataforma de la Universidad del Coach. Y es el tema de que el ser humano no se define al mediodía cuando estamos con toda la gente y alrededor nuestro y con una cantidad de barullo. Nosotros, el estar siendo nuestro, se define en la noche cuando estamos allí solitos en nuestra habitación con nuestros pensamientos. Allí es donde definimos la persona que estamos siendo. ¿Y cómo se comprueba todo esto? Esta maravilla. Miramos el experimento de la doble ranura. En este momento vamos a colocar el video a continuación, lo vamos a ver y ya lo explicamos. Muy bien, ¿y cómo les pareció este espectacular experimento? Totalmente claro, ¿verdad? Yo lo explicaría con 2 palabras, 2 frases sencillas que se las he colocado acá en el slide para que queden grabadas. Y es que cuando no miro, es como una onda. Y cuando miro, es como una partícula. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros simplemente tenemos dentro nuestro la mayor cantidad de posibilidades. Cada onda, cada creación que hay en la realidad es un mundo de posibilidades. Y ese mundo de posibilidades está solamente determinado por cuando yo miro, cuando yo observo. Y ahí viene uno de los grandes, digamos, los postulados de las grandes ideas fuerza del coaching ontológico, que a mí me encantan esas ideas fuerza, y son, básicamente, no hablamos de lo que vemos, nosotros vemos lo que somos capaces de hablar. Para poder materializar algo, para poder ver algo, si yo estoy comprometido con ver embarazadas, seguramente voy a ver embarazadas por todo lado. Si yo estoy comprometido con mi desarrollo personal, seguramente me van a aparecer talleres por todos lados y me van a aparecer prácticas y me van a aparecer cantidad de cosas porque ese es mi compromiso. Digamos que no hablamos de lo que vemos lo que somos capaces de hablar. Es interesantísimo cómo lo podemos todo esto concatenar con lo que es la parte del coaching ontológico. Aquí les voy a presentar lo que es un campo de ondas, ¿no? Digamos que esto sería una onda. Mientras yo no estoy mirando, lo veíamos también en nuestra primera aula introductoria, que poníamos allí el ejemplo de un apartamento, ¿no? Que cuando yo no estoy en el apartamento no existe. Porque se requiere una persona que vaya y mire, un observador, una persona que vaya y mire y determine que esto es una mesa, determine que esto es una silla, determine que esto es una puerta, determine que esto es un apartamento. Aquí podemos ver que hay miles de posibilidades, millones de posibilidades para
campo de ondas. Nosotros guardamos la información. No guardamos la información en forma de pastillas como la tenemos, digamos, acá. Nosotros acá en el celular podemos guardar a 64, incluso hay celulares de más gigas de información. También tenemos información, por ejemplo, en las teras, en los discos duros de los computadores. Hay espectacular cantidad de información totalmente. Nosotros los seres humanos más adelante lo vamos a estar viendo acá en otro video que les voy a presentar más adelante, como en la sinapsis de las células, en forma de ondas, así en forma como lo vemos acá, se graba en todo nuestro cuerpo una cantidad de información increíble. Ya el doctor Robert Lanza en su libro Biocentrismo analiza esta parte de cuántos, no son ni siquiera millones, ni siquiera 2 millones o 3 millones como pasa con los grandes computadores de gigas, 2 millones de gigas que podemos almacenar, sino son quintillones de gigas de información que podemos almacenar aquí. Muy bien, seguimos. Resulta que esta es una información que se va descubriendo con el tiempo. Les hablaba al comienzo de que los quería poner en contexto. Otro de nuestras competencias que compartimos es la generación de contextos, ¿verdad? Y el contexto para poder entender la física cuántica sencillamente es muy sencillo de entender. Es simplemente ver al ser humano como ser. No verlo como este que nace, se reproduce y muere y que produce la entropía, porque realmente sí hay un programa en el mundo entero, en todo este mundo que vivimos, que lo hemos leído ya también con diferentes autores, que todo tiende a la entropía. Si dejamos que las cosas vayan sueltas, todo tiende a desaparecer. Es una casa, un edificio. Tuve yo el caso aquí cercano de mi casa, donde vivo actualmente, que estaba un poco descuidada, realmente estaba en renta y entonces no le habíamos puesto cuidado y esto estaba, según la persona que hizo el estudio de suelos, había varios desagües desconectados y la casa se estaba prácticamente hundiendo. Pero nosotros como familia intervinimos y rescatamos esto. Lo mismo pasa con el ser que somos. Si nosotros lo dejamos que se vaya solito, seguramente va a tender a la entropía, va a tender a desaparecer. Pero si nosotros intervenimos, y podemos intervenir, ya hoy está totalmente comprobado, no solamente por física cuántica, sino por otras ciencias, que podemos intervenir allí. Obviamente, había que verlo primero, y para eso lo vemos. Obviamente, ¿dónde? A través del lenguaje. Pero no somos solo el lenguaje, lo vamos a seguir viendo más adelante. En coaching ontológico tenemos 3 postulados, que es 5 en la parte de la CMC. Intervenimos en 5 dominios. ¿Recuerdan cuáles son los dominios, verdad? El dominio del cuerpo, el lenguaje, la emoción, la espiritualidad y la energía. Hoy solamente nos estamos refiriendo al cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, lenguaje, cuerpo y emoción. Y aquí vemos lo que es un campo de posibilidades. Y esta información quiero traer a colación, no es nueva, ya obviamente la física, esta ciencia apareció en el siglo XIX, sin embargo en el siglo XVIII ya existía esta información, ¿no? Søren Kierkegaard, un filósofo y teólogo danés, nos trae esta frase ya de ese siglo: si me nombras, me limitas. Ya estaba hablando de ontología del lenguaje, imagínate, ya hace 2 siglos prácticamente, y ya hablaban de ontología, y ya hablaban de que el lenguaje es el observador que está limitando, cada vez que yo nombro, entonces esa onda deja de comportarse como onda y ¡pum! Se comporta como partícula. Maravillosas cosas que estamos descubriendo a través del tiempo, ¿no? Entonces descubrimos ya, vamos en la parte de lo que es los descubrimientos. Vino el descubrimiento de América, después no tan nombrado, el descubrimiento de que el lenguaje no solamente servía para escribir, sino que también servía para crear. Y viene ahora esta física cuántica, que es para mí personalmente un descubrimiento mucho más grande que lo que pasó con el descubrimiento de América. En los últimos 20 años hemos avanzado más que en toda la historia de la humanidad. Eso es realmente un nuevo mundo. Y seguimos adelante. La física cuántica, explicándolo muy brevemente, es simplemente una física de las posibilidades. Allí encontramos todas las posibilidades. Y te pregunto yo, y los pongo de una vez allí a pensar en esta parte de qué sería de nosotros, por ejemplo, si pudiéramos dejar de pensar en el pasado y comenzar a crear desde el presente. Porque si pensamos en el pasado, estamos volviendo a retomar el pasado y vivimos ahí en esa rueda. Es una pregunta interesante, ¿verdad? Y lo vamos a seguir viendo en el desarrollo de la charla.
La física cuántica, es importante tener esta información, solamente ofrece información verificada. No es la verdad revelada. Recordemos que cada vez que se descubre algo nuevo, entramos en nuevas posibilidades. Cada vez que descubrimos algo nuevo. Por eso en coaching ontológico, y me encanta cómo tratamos aquí el tema de la transformación. La transformación para nosotros es conservar. No tiene nada que ver con el cambio. Lo que cambia es lo externo. Lo externo cambia todo el tiempo. ¿Quién lo cambia? Mi observador. Pero conservando el ser que realmente somos, es allí donde podemos intervenir en lo que se llama transformación. Conservo el amor, conservo la paz, conservo la comunión con todos los seres humanos. La invitación es a que cada uno, vuelvo y lo repito, lo aplique según su estar siendo, en su vida diaria, en su experiencia de vida diaria. Seguimos adelante. Básicamente, la física cuántica nos lleva a pararnos en el terreno de la responsabilidad, de casi que yo ni siquiera tendría que hablar de esta parte. Ustedes han visto las maravillosas clases que compartimos y que están subidas allí en el aula, en las aulas diferentes de coaching ontológico en la página de la universidad. Y la maestra Silvia tiene unas clases espectaculares donde habla todo el tiempo. Si ustedes vieron la clase del lunes de ayer, espectacular, total. El terreno de la responsabilidad. Nosotros somos responsables por todo lo que creamos. ¿Y por qué? Pues todo lo que está hoy en nuestra mente y en nuestra vida, primero estuvo ayer acá. O hace un segundo, o hace 10 días, o hace un año, o hace 10 años. Realmente todo depende del estado de desarrollo conciencial en el que estemos para que las cosas se nos den rápidamente o lentamente. La pregunta grande es, teniendo toda esta información y sabiendo todo esto que ya hemos compartido hasta aquí, ¿hay posibilidades de hacer realmente un descubrimiento nuevo para nuestra vida? ¿Realmente es la física cuántica una ciencia que nos va a llevar a un cambio tan grande como el descubrimiento de América? ¿Hay posibilidades, esa pregunta, de que yo pueda dejar de pensar en el pasado y pensar siempre en el futuro? Crear posibilidades, con mi lenguaje estar creando un mundo nuevo allá en el futuro y no dejarme allá en el pasado, sino simplemente girar un poquito y el pasado únicamente tomo la información que me sirve y creo un futuro diferente desde acá. ¿Será posible ese cambio tan grande en nuestra vida? Vamos a seguir viendo. Aquí les tengo un recordatorio de una de las clases, los que ya han tomado o hemos tomado las clases en todo lo que es la página de la universidad. Les comento que todo esto que yo acabo de hablar hace parte también de una de nuestras competencias, ¿no? Ya hablamos de la competencia 1, que es la coherencia ontológica. Y esto del futuro, ¿dónde se verá? Mira, les voy a dar una pista acá. Dice esta diapositiva tomada de una de nuestras aulas. Deja que el futuro venga, que intervenga en el presente y no que lo haga el pasado. A ver, quiero saber quién me dice de qué competencia es esta diapositiva. Muy bien, vamos avanzando, exactamente, ahí está. De la parte de la competencia 11, diseño de futuro. O sea que ya estamos hablando de física cuántica. ¿Desde cuánto hace que está la CMC? Ya vamos para 2 años. Y allí ya tenemos en la competencia 11, el diseño de futuro, la física cuántica. Deja que el futuro venga, que intervenga en el presente y no que lo haga el pasado. Esto es pura física cuántica. Seguimos adelante, interesante, ¿verdad? Hablamos acá en la CMC, en la Confederación Mundial de Coaches, de aprender a amar la incertidumbre. ¿Y para qué me sirve eso de aprender a amar la incertidumbre? De saber, de moverme en terrenos que no conozco. Cuando yo voy para una ciudad nueva, para una ciudad que no conozco, obviamente tengo que ir por caminos que tampoco conozco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la CMC? Creamos todo el tiempo unas realidades nuevas, cambiamos todo el tiempo. El mundo firme que conocíamos ya no existe. Hoy estamos en el mundo VICA, acuérdense que lo nombramos al comienzo de la charla, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y allí, el hecho de hacerse preguntas desde la posibilidad, que es lo que hacemos en coaching ontológico, crea un nuevo aire en el mundo, crea maneras nuevas de ser y de estar en el mundo. Y eso es moverse en el terreno de la posibilidad, moverse en el terreno de la incertidumbre, hablar solamente de lo que va a pasar con declaraciones, con pedidos,
con ofertas y con promesas y no hacer lo que hacíamos antes del 61, que era únicamente comunicarnos con afirmaciones y juicios. Muy bien, hasta aquí me van acompañando. Genial, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a comprobar todo esto? Pues muy fácil, la física cuántica ya nos habla de esto. Y quiero aquí hacerles una pregunta, que es la pregunta básica de todo lo que es la charla que estamos desarrollando en el día de hoy. Y esta pregunta nos habla, es una pregunta poderosa para todos. Quiero que la tengan siempre ahí presente y que se la lleven, no solamente en este momento que le estamos viendo acá, sino que la apliquen directamente cada uno en cada una de sus vidas. La pregunta es, si nos paramos en el año 1100, acuérdense que Colón descubrió América en el año 1492, ¿verdad? Según la historia. Si nos paramos en el año 1100, la pregunta es, ¿la Tierra es plana? ¿Quiero escucharlos? ¿Quiero escucharlos? ¿Quiero escucharlos? Unos dicen que sí, otros dicen que no, unos dicen que sí, otros dicen que no, unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, vamos a mirar. Realmente hoy sabemos y tenemos la certeza de que la Tierra es redonda y la Tierra siempre ha sido redonda. ¿Qué ha pasado para ese año? Que había una creencia, había un compromiso, había una certeza, llámalo como tú quieras, como tú lo puedas entender, de que la Tierra era plana. Y en ese momento, la Tierra realmente, según la habladuría general, era plana. Según el lenguaje, el compromiso era para que hubiera una Tierra plana, lo que estamos hablando en ese momento. Y resulta que hoy todavía hay gente que vive en Tierra plana. O vivimos, porque yo me integro en eso. Recuerden que les mostré la segunda foto de lo que es el campo electromagnético y allí me incluyo yo también, obviamente, porque también cuando tenía menos información, cuando no estaba buscando, hoy en día me declaro un buscador y un divulgador de todos estos temas. Sin embargo, cuando no tenía esa información, pues yo también veía tierra plana. Es decir, mis creencias estaban por encima del ser que yo soy. Estaban por encima de mí, me sobrepasaban mis creencias. Y entonces, ¿qué pasaba? Que me movía por default, o sea, simplemente por entropía, ¿no? Vamos ahí andando, 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 para donde me lleve la vida. Eso es una forma de ver y es totalmente válida siempre y cuando tú estés consciente que estás viviendo esa experiencia. Pero cuando despertamos, cuando realmente tomamos conciencia, cuando nos damos cuenta de que no somos únicamente carne y hueso, de que hay más cosas en este cuerpo, cuando nos damos cuenta de que hay más ciencias, que no solamente es lo que nos muestra la televisión o lo que nos quieren mostrar los medios publicitarios o lo que nos quieren mostrar las noticias, sino que es solamente lo que nosotros estamos dispuestos a experienciar en este cuerpo, en esta unidad energética, lo que estamos dispuestos a producir con esta maravillosa unidad energética que nos puede dar, que para mí es una creación divina. Es la máquina más perfecta que hay en la naturaleza. Entonces, si yo me levanto y digo, ay, no, esto definitivamente no es vida, yo no tengo ninguna ilusión. En ese momento estás viendo tierra plana. Estás en la cultura. Si yo me levanto, hoy lo hemos visto ya también en este ejemplo, en varias conferencias, y es que no ha habido una época en el mundo en la que haya tanto dinero como hoy en día. Hoy en día salimos y vemos 5 automóviles de más de 200 millones, ahí ya hay una cantidad de dinero. Salimos y vemos una cantidad de apartamentos, de casas, y ahí hay una cantidad de dinero. Pues te quiero contar algo. Si tú te levantas o en algún momento pasa por tu mente la idea de que hay escasez, wow, escasez, estás viendo tierra plana. Cuando la gente dice, uy, no hay agua, hay escasez de agua. Mira que estamos 3/4 partes del planeta cubierto de agua. Y el agua sale, se evapora, va al ciclo de arriba, se devuelve y vuelve y baja. ¿Para dónde se va el agua? ¿Cuál escasez de agua? Si estás viendo escasez de agua, estás viendo tierra plana. Hay que despertar, hay que mirar más adelante. Y eso es a lo que te invita la física cuántica, que tú te cuestiones y que mires y que verifiques. Realmente hoy hay muchas ciencias para verificar esto. Entonces, ¿qué será lo único que puede condicionar ese futuro que yo quiero para mi vida? Son mis juicios y mis puntos de vista acerca de quién estoy siendo y qué es lo que haré. Cuando estamos en automático, como les comentaba al comienzo, así como un piloto automático, como cuando el piloto del avión va para Europa y pone en piloto automático. Así también nosotros también vivimos muchas veces en piloto automático.
Y ese piloto automático está basado en nuestras creencias, en la cultura, en dónde nacimos, en cómo nacimos. Por eso te invito a que no me creas nada de lo que te digo. ¿Por qué? Porque así tú tuvieras mi misma experiencia, yo te puedo compartir mi experiencia de cómo es el despertar, de cómo es el conocer, de cómo es la desprogramación emocional, de cómo es una cantidad de cosas. Sin embargo, así tú fueras también ingeniero y tuvieras mi misma experiencia y vivieras en mi mismo país, así fuéramos hermanos gemelos, así mismo tu experiencia es una y la mía es otra. Por eso es que decimos que para cambiar una creencia es necesaria una experiencia. Y a eso es lo que te estoy invitando hoy, a que experimentes directamente en tu ser cada cosa que yo voy colocando acá y cada cosa de la que vamos a hablar. Muy bien. Ahora vamos a ver otro video, les voy a invitar a que veamos otro video muy interesante. También aquí la diapositiva esta está un poquito cargada de información. Simplemente es para indicar que las personas que van a participar en el video, lo que hicieron fue un experimento, lo coloqué aquí para que lo tengamos claro. Ahí, pues, entre otros científicos, participaron también científicos del Instituto Max Planck y todo esto, ¿no? Se han tomado varias personas, se les han conectado a un sistema de medición en áreas cerebrales y se les pide que miren fijamente alguna cosa, ¿no? Entonces, miran esa cosa fijamente, de pronto esto, lo miran fijamente ahí. Después, allí, obviamente, con el instrumento se ve qué zonas del cerebro se iluminan. Después, se les pide que cierren los ojos y, nuevamente, se les pide que imaginen el objeto que miraron. Y en ese momento se iluminan las mismas áreas del cerebro. Les voy a compartir un trozo de una película muy interesante en la cual intervienen varios científicos que son el doctor Daniel Monti, el doctor Joe Dispenza y la profesora Karen Sperr. Todos ellos intervienen en la parte de física cuántica, algunos muy reconocidos médicos y psiquiatras. Y vamos a ver el video. Los dejo con este video. Vamos adelante con el video. Excelente, ¿verdad? ¿Cómo les pareció el video? Deja muchas cosas de enseñanza, ¿no es cierto? Esas esas redes neuronales que se forman, que nosotros mismos estamos formando. Indudablemente el cuerpo humano es el mayor fabricante de químicos que hay en este momento en el mundo. Nosotros producimos los químicos, sometemos al cuerpo a unas emociones y esas emociones generan químicos, fabricamos en nuestro interior, realizamos una serie de emociones y cuando esas emociones son negativas, ahí van algunos que nos nombraban en el video que son los péptidos, los micropéptidos. El cerebro no conoce la diferencia, quedó totalmente demostrado, entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. ¿Y qué es una red neuronal? Una red neuronal es algo que nosotros vamos formando con el tiempo. La red neuronal, así como nosotros vamos creciendo, también las redes neuronales se están formando. Nos decían allí que toda emoción es una sustancia química grabada en forma holográfica. ¿Y qué es eso de holográfico? Les hablaba al comienzo de que simplemente estamos compuestos por las mismas sustancias, por las mismas situaciones, ¿no? La pared está compuesta por los mismos átomos, el florero, el cuerpo también está compuesto por átomos. Y la física cuántica nos demuestra, holográfico quiere decir que cada una de las partes del cuerpo contiene la misma información, cada uno de los átomos contiene la misma información que todos los átomos. Simplemente hay algo que está ordenando esos átomos para producir una realidad. Entonces, la pregunta, sabiendo toda esta información, es, ¿realmente vemos con nuestros ojos? Teniendo toda esta información que hemos visto hasta ahora, ¿será que sí vemos con nuestros ojos? Y viene otra de las ideas fuerza del coaching ontológico, que me encantan las ideas fuerza del coaching ontológico, que dice, vemos con nuestros ojos, pero observamos con nuestras distinciones. ¿Y qué son distinciones? Recordemos un poquito para los que son nuevos, ya los que estamos, llevamos algún tiempito en la confederación, ya sabemos que son distinciones. Pero básicamente, distinciones son las cosas que me permiten
definir las cosas, ¿no? Digamos que tenemos colores acá, puedo ver color azul, puedo ver color verde, puedo ver color rojo, puedo ver color amarillo. Todo esto son colores, pero colores no es un color. Colores es la distinción que me permite identificar cada color, el color negro, ¿no? Entonces, cada cosa de estos es una excelencia. ¿Cómo se puede comprobar todo esto con esta física cuántica? Vemos con nuestros ojos, pero observamos con nuestras distinciones. Y allí veamos en el video esto. Quiero que se enfoquen muy bien en esta diapositiva, porque acá tenemos lo que es una red neuronal. Y ahí está esa que parece una llavecita que va bajando con toda esta parte de lo que es la nueva información, los nuevos químicos que se están generando en nuestro cerebro. Resulta que esto es la red neuronal. Y la red neuronal nos habla ya el científico de que produce los famosos estados emocionales. ¿Recuerdan los estados emocionales? Entonces vamos a mirar acá, si me alcanzan a ver en la cámara, mi brazo. Mi brazo sería lo que sería la superficie de una célula. Esas células se están recreando todo el tiempo. ¿Con qué? Con la información, con los químicos que yo mismo estoy produciendo, desde una información básica que es producida por mis emociones. Yo someto mi cuerpo a una emoción, se produce una reacción química, esto baja al fluido de la sangre, vienen los neuropéptidos y se colocan y producen unas nuevas, van informándole a la célula cómo la célula se tiene que comportar, funciona totalmente en automático. Entonces, digamos que esta es la superficie de la célula, vienen los neuropéptidos acá, de la ira, del dolor, de la angustia, de todo esto. Cuidado con los estados de ánimo, cuidado con el resentimiento, cuidado con la resignación. Es muy importante saber que esta célula se va, lo que llamamos acá en Colombia, no sé si ustedes en otros países utilizan ese término, que es el curtiembre, ¿no? Cuando trabajan el cuero. En Colombia es muy, digamos, muy popular saber que aquí hablamos de que se curtió. Y que se curtió es una persona que ya definitivamente no le duele nada, ¿no? En el pasado, acá en Colombia, había muchas mamás que utilizaban el juguete y el rejo para corregir a sus hijos, ¿verdad? Y había hijos ya que estaban tan acostumbrados que decían, tengo una consultante que lo hacía, me decía, mamá, pégueme rápido que tengo mucho que hacer. Entonces ya estaban curtidos, ya no les importaba qué estaba pasando. Simplemente lo que pasa es que esta información se va llegando acá y esta célula se hace fuerte ¿en qué? En ira, en dolor, en rabia, y crea una coraza. Y cuando llega la información de valor, la información de posibilidades, la información de amor, la información de sensibilidad, la información de compartir, la información de abundancia, la información de riqueza, la información de prosperidad, la información que realmente nos lleva a un nuevo estar siendo, esta célula ya está curtida. ¿Qué va a pasar con esta célula cuando se divida? Cuando esta célula se divida, van a ser dos células, van a crearse dos células, y estas dos células ya van a estar curtidas ahí porque van a tener la información a través del ADN. Se transporta toda la información en el cuerpo físico. Recordemos allí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta célula ya va a ser más difícil que pueda captar, así nosotros le informemos y leemos nueva información, va a ser un poco más difícil cambiarla. Sin embargo, está comprobado que se puede cambiar. Nosotros podemos cambiar aún nuestra genealogía y esto está totalmente comprobado con física cuántica. Muy importante cuidar nuestras emociones, cuidar el estado emocional. El estado emocional se forma, nosotros mismos lo formamos. Estamos condicionados, les comentaba al comienzo, todo este universo, todo este diseño holográfico que tenemos acá, esta realidad que estamos viviendo, está diseñada para llevar a la entropía. Pero nosotros podemos intervenir. Acá les dejo esta frase que estamos condicionados para creer que el mundo exterior es más real que el interior. Y este modelo de física cuántica, lo que estamos viendo acá, lo que nos indica es totalmente lo contrario. Nos afirma que todo lo que nos pasa adentro crea lo que pasa afuera. Experimento de la doble ranura. Genial, ¿verdad? Nuevamente la distinción que la idea fuerza que les comentaba antes. Vemos con nuestros ojos, pero observamos con nuestras distinciones. Seguimos adelante. Y quiero hacer el símil en este momento de una cámara fotográfica porque es muy interesante para poder entender lo que les voy a compartir en este momento. Y es que la cámara solamente ve lo que su angular le permite ver. Entonces, hasta ahí es donde ve la cámara. Entonces, si yo estoy acá con la cámara del computador y muevo el computador, seguramente se verá el cuadro de arriba, seguramente verán una cantidad de cosas que no se ven normalmente porque la cámara no tiene objeción ni tiene criterio. Nuestro cuerpo
nuestra mente, todo lo que somos físicamente acá, todo lo que estamos experienciando físicamente, simplemente funciona en automático. Y qué maravilla que funcione en automático, porque se imaginan nosotros controlando la presión arterial, controlando el flujo sanguíneo, controlando la lubricación de los ojos, comprobando la cadena, no sé, la salida del cabello, comprobando la lubricación de las articulaciones. Sería una locura, ¿verdad? Es muy importante ese 95% de inconsciente. Es muy importante y funciona genialmente para nosotros. ¿A qué es lo que pretendemos en coaching ontológico? Que vayamos en las etapas del aprendizaje, que ya las hemos visto, que si ustedes se acuerdan son la incompetencia inconsciente, cuando soy absolutamente incompetente, no sé nada, simplemente ando por el mundo como un, entre comillas, no que las personas que no tienen distinciones sean animalitos, pero digamos que los animalitos no tienen ninguna distinción, simplemente viven su vida y ya, sencillo. Y no está ni bueno ni malo, simplemente es un proceso dentro del proceso que estamos viviendo los seres humanos. Yo tengo un nieto, les he comentado ya a varios de mis amigos, y este maravilloso nieto tiene 4 añitos. Y yo no puedo juzgar a mi nieto o culpar a mi nieto porque no sabe multiplicar 2 por 2 o porque no sabe sumar. Llegará el momento en que él sepa sumar. Y eso le llamamos incompetencia inconsciente, porque realmente pues no sabemos absolutamente nada. Después viene la incompetencia consciente, ¿no? Ya me entero de que hay cosas que sí puedo hacer, pero que no sé cómo hacerlas. Entonces ya me empiezo a buscar, empiezo a colocar cosas y ya luego viene la competencia consciente, o sea, ya aprendo a hacer algo bien. En el momento en que aprendo a hacer algo bien, en ese momento ya mi vida empieza a cambiar y entonces empiezo a mandar esa información. Recuérdense que los físicos antiguos decían que solamente estamos compuestos por el 5% y que el 95% era pérdida, que el universo se había equivocado. Hoy en día está comprobado que no es pérdida, ahí está el campo electromagnético, que lo vimos al comienzo de la charla. ¿Y la cámara qué hace? Simplemente ve, de acuerdo al observador que somos entonces. Sobre el cerebro, quiero informarles que el cerebro recibe y genera y transmuta y procesa, digamos así, en este ordenador maravilloso que tenemos acá, 400.000 millones de bytes por segundo. Pero solamente somos conscientes, acá en el consciente solamente tenemos 2.000. Por eso se habla de que el 95% es inconsciente y el 5% es consciente. ¿Qué podemos hacer con ese inconsciente? ¿Lo vamos a eliminar? No, no lo podemos eliminar, ¿verdad? Vamos a todo el tiempo a manejar la presión arterial y la presión sanguínea y si hay un hueco por ahí que nos avise que hay un hueco y que nos vamos a caer y que el equilibrio, no. Pero sí podemos llevar de ese consciente la mayor cantidad hacia el inconsciente para que se haya una competencia inconsciente. Y cuando logramos esa competencia inconsciente es cuando viene eso que nosotros llamamos el éxito. Muy bien, genial, ¿verdad? Me van acompañando hasta acá. ¿Qué pasa con este gran angular? ¿Qué pasa con esta cámara? ¿Qué pasa con esto? En coaching ontológico hablamos también de algo que se llama el observador. Y el observador es el cerebro que fija unos límites para lo que quiere ver según el compromiso del cual tiene en ese momento. Ya nombré hace un momento la parte de las embarazadas. Cuando yo estoy recién casado y quiero tener un hijo, pues voy a ver embarazadas por todo lado. Cuando quiero tener un carro nuevo y quiero tener un carro color blanco, veo carros blancos, Mercedes-Benz por todo lado. Cuando quiero, mi compromiso es con la escasez, veo escasez por todo lado. Cuando mi compromiso es con la víctima, veo sufrimiento por todo lado. Cuando mi compromiso es con el error, veo errores por todo lado. Eso es lo que pasa con este maravilloso, vuelvo a nombrar la palabra maravillosa porque me encanta, y es que ahí tenemos la maravilla de este, ¿cómo le llamaríamos? Este ordenador, este procesador, no que seamos computadores, pero sí somos la máquina más perfecta del mundo. ¿Y cómo identificar todo eso? Pues realmente tenemos 3 herramientas que brindamos en coaching ontológico: el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Por ahora sabemos que el cerebro fija unos límites para lo que quiere ver según el compromiso del observador. Realmente el observador no es nada que podamos tocar ni nada que podamos sentir. Pero todos nosotros hemos tenido la experiencia de saber que hay algo que observamos o que algo que nosotros no tenemos. Digamos que este compromiso puede ser creado por mí mismo. Digamos, acá tenemos lo que es la parte de que comentamos al comienzo, lo que es un campo de posibilidades. Entonces, el campo de posibilidades, aquí está
la partícula comportándose como onda, porque no hay ningún observador. Cuando yo le pongo un observador, cuando yo intencionalmente coloco un compromiso mayor en mi vida, ese compromiso mayor podría ser la rayita de la mitad. Ustedes la ven que está un poquito más ancha. Esta rayita de la mitad es la que nosotros podemos ver y donde podemos observar realmente con qué es lo que estamos comprometidos. ¿Cuál es tu compromiso? Y no importa que el compromiso sea grandísimo, por ejemplo, con mi familia, de pronto puede estar primero mi familia, puede estar primero el misterio del universo, puede estar primero, para los que somos creyentes, puede estar primero Dios, obviamente, para los que no son, pues será otra cosa, pero cada uno de nosotros tiene un compromiso mayor. ¿Y cuál es ese otro compromiso en el que yo me voy a enfocar? Cuando vemos lo que les comentaba antes, que cuando vemos algo que no es real, estamos viendo tierra plana. Por favor, llevémonos eso acá en la mente. Cuando yo no veo una oportunidad en la CMC, que es una empresa que está materializando todo lo que hacemos por medio de declaraciones, por medio de pedidos, por medio de ofertas, por medio de promesas, por medio de coherencia ontológica, por medio de diseño de futuro, por medio de todas las herramientas, todas estas habilidades y competencias que compartimos. Estamos creando la mayor empresa de transformación para aportar a este mundo. Cuando yo no veo una oportunidad en la CMC, estoy viendo tierra plana. Así de sencillo. Interesante, ¿verdad? La cámara no tiene criterio. Solo ve lo que quiere ver, lo que le permite ver su angular. El cerebro, este cuerpo, este procesador, no tiene criterio. ¿Quién es el que determina el compromiso? ¿La cultura, la historia, lo que fui, lo que me trajeron, o lo que yo declaro de aquí para adelante? Y les vuelvo a poner la misma pregunta. ¿Se pueden imaginar si este excelente nuevo mundo que nos está mostrando con experimentos comprobados, que no son la verdad revelada, porque acordémonos que cada científico viene con una nueva idea y cuando llega una nueva idea, pues definitivamente ahí llegan cosas diferentes. Entonces, es la declaración la que nos lleva a poder interferir en ese proceso entrópico para el cual está diseñado el proceso nuestro. Cada generación, líderes, tiene un supuesto maestro, algo a lo que la sociedad le hemos dado la definición de real. En el caso del año 1100, era la Tierra plana. En el caso del 2019, te pongo el ejemplo. ¿Qué tal si ese supuesto maestro es creer que solamente podemos pensar en el pasado y al pensar en el pasado, crear emociones negativas o emociones que no nos abren posibilidades, generar en nuestras células conexiones que van curtiéndola respecto a una posición de víctima, a una posición de escasez, a una posición de tristeza, a una posición de rabia, de celos, a una posición de emociones que me cierran posibilidades, generando químicos y produciendo envejecimiento? Si no quieres envejecer, simplemente cambiemos el ser que estamos siendo, cambiemos el observador. Muy bien. Y vamos nuevamente con las conexiones neuronales, con estas redes neuronales. Cada día reactivamos nuestra red neuronal. Cada día, cada segundo. ¿Cómo lo hacemos? Con la experiencia. Solo nosotros podemos intervenir en ese observador. Solamente nosotros. ¿Y cómo es que lo hacemos? Mediante la observación consciente. Lo vemos en el lenguaje. Ahí es donde estamos hablando, en ese momento es donde podemos definir el ser que estamos siendo. Si yo hablo con una persona, no sé, una hora, y esa persona no me dice nada de ni en qué se desempeña ni nada, ¿será que con solamente el lenguaje que él habla, por ejemplo, si es un médico, y me habla con términos médicos, yo puedo definir que esa persona es médico? Seguramente que sí, ¿verdad? Si una persona todo el tiempo, conozco gerentes de grandes empresas, que todo el tiempo están, uy, no tengo dinero, no, es que no hay plata, no, es que no, consígueme ya porque es que necesito la plata ya. Obviamente, acordemos que estamos en un universo dual, ¿sí? Y es posible que esa persona se esté generando una tensión creativa, es posible. Pero también es posible que esa persona esté actuando desde un paradigma de escasez. Y eso se va a ver directamente en el lenguaje que esa persona está hablando. Entonces, ahí es donde le podemos ver el ser que estamos siendo. Lo sentimos en el cuerpo porque el cuerpo no es solamente un instrumento para llevar la cabeza, ¿no? El cuerpo siente. Y cuando algo nos pega de la cultura, cuando algo nos impacta, en alguna parte sentimos ese dolor, sentimos
sensación de pronto dolor de columna, que es estabilidad, de pronto el dolor de la pierna, que es de pronto que no queremos dar un paso, el dolor de pie. Ahí, en ese momento, en alguna parte de nuestro cuerpo, sentimos ese impacto. Y ese impacto nos va dando información de lo que está pasando con nosotros. ¿Y cómo lo activamos toda esta información? Pues con las emociones. Ya lo hemos visto, activamos con las emociones. ¿Qué pasa? Que con el tiempo miramos esta superficie celular, esas redes neuronales que han estado sometidas a muchos abusos emocionales durante muchos años. Por eso es que a las personas les parece difícil cambiar y quieren cambiar el mundo exterior, pero no va a haber un cambio exterior. ¿Por qué? Porque todos somos un mundo, está comprobado por física cuántica, que nuestro interior determina nuestro exterior. El exterior es solamente una información ordenada según cada situación, cada materia, que esto lo vamos a ver en otra clase y con otro experimento, obviamente, de física cuántica. Hay personas que están enamoradas de los neuroquímicos que producen y son adictos a sus emociones. Nosotros estamos siendo nuestras emociones. Les dejo esta reflexión, ya casi vamos en tiempo, y quiero dejarles esta reflexión para que la podamos ver. Si sientes que no puedes controlar tu estado emocional, es porque eres adicto a él. Recuerda que nosotros nos creamos con las emociones que sentimos, le estamos dando un impacto emocional al cerebro y el cerebro actúa en automático, ¿sí? Entonces, ahí producimos unos neuropéptidos, esos neuropéptidos se meten esto lo vamos a ver, lo hemos visto ya también en neurociencias, se meten en la corriente sanguínea, así como lo mostramos en el video, llegan allí, engranan con la parte de la superficie de la célula y ahí se crea un estado de ánimo. Importante aprender a observar nuestros estados de ánimo. Observemos nuestros estados de ánimo y allí podemos intervenir. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Genial, ¿verdad? Una información tremenda la que estamos haciendo acá. Entonces, recuerda siempre, si sientes que no puedes controlar tu estado emocional, ahí hay una adicción. ¿Hay una adicción a qué? A los químicos que estamos generando, entonces nos hacemos adictos a esos químicos, seguimos generando esos químicos y es cuando la gente dice, uy, no, pero eso es muy difícil. No, esto es muy sencillo. ¿No les parece? Supremamente sencillo está esto. Y les dejo esta última frase para que ustedes para que ustedes reflexionen allá en sus casas. Si sigues contando la misma triste y pequeña historia, seguirás viviendo la misma triste y pequeña historia. Ha sido un placer para mí estar con ustedes en el día de hoy, líderes. Una gran bendición y espero seguir compartiendo grandes cosas porque solamente vimos hoy uno de los experimentos básicos de la física cuántica, pero hay muchísimo más. Allí veo todos muy bien. Si hay, creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas. ¿No hay preguntas? ¿O quedó todo bien claro? Seguramente es muy sencillo. Igual es un tema muy sencillo y es simplemente cómo lo vemos nosotros, ¿no? Es algo muy sencillo. Acuérdense que nosotros solamente vemos para lo que estamos comprometidos. Ah, aquí hay una pregunta, Andrea. Andrea, ¿cómo cambiar el observador? Bueno, Andrea, primero que todo lo hemos visto en el coach, en la práctica del coaching, que el coach nunca te va a dar el cómo. ¿Por qué? Porque somos 8.000 millones de personas, de cuerpos, de unidades energéticas en este planeta, casi 8.000 millones de personas, en este momento 7.000 algo, según el último censo, 7.000 millones algo. Y allí es donde nosotros somos cada uno un mundo diferente. O sea, el cómo no te lo va a dar nadie. Sin embargo, yo te invito a que podamos mirar cómo es el proceso de pronto para que se pueda dar ese cambio de observador. Y es que lo hemos hablado ya en varias ocasiones en las clases de coaching ontológico, el tema de que no podemos ver, no podemos intervenir en aquello que no podemos ver. O sea, nosotros solamente hablamos de lo que podemos ver, ¿sí? Nosotros vemos lo que somos capaces de hablar, ¿sí? Cuando estamos mirando algo, solamente vemos lo que somos capaces de hablar. Para poder cambiar el observador, primero debo ver qué tipo de observador estoy siendo yo. Y como lo veíamos en la diapositiva anterior, acá donde miramos que la observación consciente es cuando yo puedo ver el observador, el tipo de observador que estoy siendo. Y la única manera donde yo puedo ver el tipo de observador que estoy siendo es en mi lenguaje. Así es que si tú quieres una clave, esto es una experiencia que ha funcionado para varias personas, y es que podamos observarnos en el lenguaje, hacer una buena escucha, primero que todo para poderme escuchar. ¿Cómo estoy hablando yo? ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo?
¿Qué conversaciones internas son las que tengo? Cuando hago algo mal, digo, wow, qué bruto, wow, qué esto. Esas son las conversaciones internas que me llevan a mí a crear nuevos péptidos, nuevos químicos que me siguen manteniendo en el status quo que me quiere el ego. Ahí simplemente lo que nosotros podemos hacer es mirar qué observador estoy siendo yo, observar el observador que soy. En el momento en que yo lo puedo identificar, en que yo puedo encontrar allí en el lenguaje que hablo, ese tipo de observador que estoy siendo, en ese momento ya puedo cambiar mi mirada. Y es ahí el ejemplo que les comentaba ahora de los gerentes, que conozco algunos gerentes de grandes empresas, que todo el mundo está hablando de escasez. Ay, no, y es que no hay, y es que no me consignaron, y es que hoy no salió, y es que mañana no salió, y es que pasado mañana tampoco va a salir. Si van a seguir hablando así, seguramente van a seguir conservando ese estado de escasez. Y la persona no se da cuenta. Digamos que cuando uno habla mal es como el mal aliento. Todo el mundo se entera menos uno. Por eso es importante conseguir amigos que nos hablen con la verdad, que se coloquen con nosotros con la verdad, que nos digan realmente qué es lo que es, cuál es mi conversación principal todo el tiempo. Cuando están hablando conmigo, ¿salen renovados o salen diciendo, bueno, este mundo está en la olla? Ahí es donde nosotros podemos ver qué tipo de observador estoy siendo yo. Una vez que yo vea qué tipo de observador estoy siendo yo, si estoy en tierra plana, entonces ya digo, carajo, pero hay tierra redonda. Entonces empiezo a buscar, empiezo a leer libros, empiezo a buscar coaching ontológico, empiezo a buscar inscribirme en diferentes escuelas, en diferentes talleres, y allí es donde viene realmente el desarrollo personal. Muy bien, ha sido un placer para mí estar con ustedes, nos estamos viendo por el chat, cualquier inquietud, cualquier duda, estoy a su servicio. Un abrazo para todos, chao, chao.